El concepto de la educación especial ha tenido tantos nombres a lo largo de la historia, como pedagogía terapéutica, pedagogía curativa, pedagogía diferencial, pedagogía especial, pedagogía correctiva, enseñanza especial, etc., siempre tratando de buscar, prevenir, corregir y evitar deficiencias o anomalías. En 1960, García Oz considera que la educación especial debería desarrollar al máximo las potencialidades del humano, y en 1972 Lambert nos dice que ésta debería de asegurar el desarrollo de aptitudes físicas, intelectuales y su ajuste social, así como prepararlos para la vida familiar y para el empleo. Por su parte, en 1978, Warnock menciona la importancia de que los ayudemos hasta que logren adaptarse al currículo ordinario. Por su parte, la UNESCO en 1983 rescata el objetivo de promover su progreso hacia otros niveles. Garanto nos dice que es una atención educativa específica, es decir, es una atención individualizada, en la que nosotros tratemos de desarrollar su personalidad, tanto intelectual como físico, sensorial, psicológica o social. Cavada en 1985 habla de su incorporación a la vida social y al trabajo también. Gine expresa que es la actuación educativa con base en características y circunstancias del niño para lograr su máximo crecimiento personal y social. Arnaiz nos vuelve a mencionar la importancia de la individualización de la enseñanza, que hagamos adaptación y adecuación de los métodos y de los recursos dependiendo de cada caso. Brennan hace hincapié en que debemos de combinar currículo, enseñanza, apoyo y condiciones de aprendizaje para que nosotros podamos satisfacer esas necesidades educativas especiales que el niño tiene. López Melero en 1960 establece que la educación especial es una ciencia del sistema de comunicación intencional que tiene lugar en una institución. Él ya nos habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar lo más que podamos al niño. Y Guerrero López la sitúa como una disciplina didáctica que engloba procesos de enseñanza-aprendizaje, adaptaciones curriculares y estrategias de intervención educativa. Parrilla en 1993 afirma que es el campo de conocimientos, investigaciones, propuestas teóricas y prácticas que se centran en la educación en situaciones que reclaman procesos de adaptación de la enseñanza para determinados alumnos, apoyándonos de técnicas, medios y recursos específicos para ellos. Y Echeita hace mención de la intención de capacitar a los docentes para que puedan enfrentarse a la diversidad de necesidades de sus alumnos. Balbás nos expone que es un cuerpo sistematizado de conocimientos teóricos y prácticos para dar una respuesta en situaciones que presentan necesidades específicas. Sánchez y Pola la expone como una disciplina científica de la didáctica que pretende explicar y guiar la acción e intervención educativa para sujetos con necesidades educativas especiales, ya sean temporales o permanentes. Recorrido histórico. Al principio, los niños con necesidades educativas especiales no tenían derecho a la educación, eran rechazados y la ayuda que se les brindaba era de más carácter caritativo. Se centraba en acciones correctivas y terapéuticas.
basadas en limitaciones y deficiencias del niño. También se le temía a esos niños y muchos vivían en confinamiento domiciliario. Les negaban la oportunidad de estudiar y sobre todo de integrarse a la sociedad. Después de eso comienzan a aparecer las primeras instituciones de beneficencia para personas deficientes, es decir, empiezan a institucionalizar las acciones caritativas. En la Edad Media consideraban a este tipo de personas como poseídas por espíritus malignos o diabólicos y llegaron a quemarlos en hogueras. A mitad del siglo XVI comienzan los primeros ensayos con niños sordos y su primer educador fue el español Pedro Ponce de León. Publicó un libro llamado Doctrina para los mudos sordos. Después, Juan Pablo Bonet publicó su libro Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los sordomudos, donde recogió enseñanzas de Ponce de León. En 1753, Carlos María de Lepe sistematizó el lenguaje mímico. En 1755 creó su primera escuela para sordos. En 1784 publica su libro La verdadera manera de instruir a los sordos y mudos, reconociéndose fiel seguidor de Bonet. En 1794, Lorenzo Hervás crea y publica 2 volúmenes con base en los conocimientos de Ponce de León y Bonet, titulados Escuela Española de Sordomudos. También lanzó una enciclopedia de 21 tomos, en los cuales del 17 al 21 habla de la diversidad. Estos aportes fueron recogidos por William von Humboldt, quien es el padre de la lingüística moderna. En 1784, Valentin Hiau crea su primera escuela para ciegos, con su discípulo Luis Braille, autor del sistema de escritura actual. El francés Pinel, el italiano Chiauruggi y el inglés Arnold estudiaron también enfermedades o deficiencias mentales. Pestalozzi y Froebel se dedican a la atención de niños sordos y ciegos. El médico francés Jean-Marc Gaspard Itard perfeccionó sus técnicas de exploración de otorrinolaringología y de cateterismo de la trompa de Eustaquio, y el Dr. Sequin creó su escuela para retrasados con una pedagogía curativa. En 1837, Esquirol funda la primera escuela para discapacitados mentales. Pereira también se dedicó al estímulo de los sentidos usando el tacto como generador de la palabra. William Little en 1853 estudió la parálisis cerebral. Langdon Down en 1866 estudió el mongolismo. Conforme van pasando los años, hay más personas interesadas en estudiar la diversidad que existe entre las personas. En el siglo XX se institucionaliza la educación especial, buscando métodos eficaces y fomentando actividades de los reformadores sociales. Esta época está marcada porque ya se interesan en el niño y en su derecho a la educación, aunque siguen dominando las atenciones asistenciales y la marginación social en los niños que presentan necesidades educativas especiales. El interés en atender a niños con necesidades educativas especiales surge con la obligatoriedad de la enseñanza, pero por recursos económicos no fue cumplida, ya que en España dedicaban el 1.5% de su presupuesto a la educación. En 1920 se crea el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales Mentales en España. En 1923 adquieren carta de reconocimiento las necesidades educativas especiales.
En 1924 comienza la formación de maestros especialistas y el intercambio de experiencias con otros países, pero la guerra civil obstaculizó este crecimiento y desapareció todo. Fue hasta 1945 cuando crean su ley primaria y vuelven a fomentar la creación de escuelas públicas con atención a las necesidades educativas especiales. En 1953 crean el Patronato Nacional de Educación Especial. En 1966 se publica la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental. En 1970 crean la Ley General de Educación, que ya considera en sus artículos a la educación especial. En 1978 se crea el Plan Nacional de Educación Especial, que es la carta magna que establece los derechos y las responsabilidades del gobierno para con los niños que requieren de educación especial. En 1985 se publica el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial para integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. Más o menos entre 1960 y 1970, a la par, surgen cambios en otros países como Suecia y Dinamarca, donde muestran interés por la educación especial. En 1960 se crea la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo con las bases para la educación especial. En 1995 promueve el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial de los alumnos con necesidades educativas especiales. Aquí apuestan por la ordenación, organización de la atención, la regulación normativa y la planificación de recursos en educación especial. Ahora, con respecto a su identidad científica, tenemos a García Aretio, quien la considera como una ciencia aplicativa porque operativiza el proceso educativo. También establecen que se vincula e intercambia información con el área de didáctica y organización educativa, por lo que entre los aspectos que esta considera son organización del aula, estrategias metodológicas, diseño curricular flexible, procesos de evaluación abiertos a las características de los alumnos, y entonces mencionan que se establece una alianza entre la didáctica y organización educativa y la educación especial. La educación especial, por tanto, se considera una ciencia de la educación por dos factores. El primero es que participa en la educación formal y trabaja con personas. Y el segundo es que es práctico, porque se ocupa de la articulación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales. Con base en Rufino Cano González, su clasificación sería de la siguiente manera. Entra dentro de las ciencias analíticas de la educación, precisamente, que es una ciencia de la educación. Situación actual y atención a la diversidad. Actualmente se da más importancia a la persona sobre el alumno. La inclusión ya está inmersa, igual a integración. Sánchez Palomino y Torres González dicen que el objetivo es elaborar programas educativos adaptados que puedan ofrecer respuestas válidas a las situaciones que se presentan, y se fundamenta en dos principios. El principio de normalización, que es tratar de lograr integrarlos a la vida cotidiana, y de integración escolar, que es permitirles integrarse a la escuela regular. Su modelo de actuación es persona humanista, trata de satisfacer las necesidades educativas especiales, sociales y laborales, busca mejorar la calidad de vida e implica cambios en la propuesta curricular organizativa y metodológica, en la formación docente, actitudes de la sociedad, replanteamiento de sus fines y en el tipo de evaluación que se le aplica
aplica a los alumnos. De acuerdo con los argumentos de España, la educación especial es importante porque todo niño es educable. El fin de la educación es que todos puedan conseguir desarrollar al máximo sus potencialidades, que se respeten las diferencias individuales del alumno y que siempre que sea posible la respuesta educativa se dé dentro de una escuela regular. Actualmente, la educación especial es individualizada, flexible, adaptada e integral y se oferta a todos los alumnos que necesiten apoyo para que desarrollen sus áreas de oportunidad de forma eficaz y eficiente de acuerdo a su edad. Según Moneo, en 1985, la integración escolar es un proceso que reúne a los alumnos con o sin hándicap en el mismo contexto, bajo distintas situaciones o modalidades escolares, basándose en las necesidades del propio alumno. Es decir, que la integración escolar se da cuando contamos en el aula con diferentes tipos de alumnos. Los principios de la educación especial son la normalización de los servicios, la integración escolar, la sectorización de la atención educativa y la individualización de la enseñanza. Y ya aquí Sánchez Palomino y Torres González establecen que es responsabilidad de todos los docentes tratar de integrar a los alumnos que presentan estas necesidades, creando nosotros mismos proyectos curriculares educativos y programaciones en el aula. En 1978, Warnock clasifica estas necesidades educativas especiales en severas, moderadas, ligeras y específicas, pero también el DCB las clasifica de la siguiente manera. El diseño curricular base las establece con base en la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, de acuerdo a diferentes áreas como la percepción e interacción, el desarrollo emocional y afectivo, el lenguaje, interacción con los iguales, hábitos, lenguaje y literatura y lenguas extranjeras, matemáticas, conocimiento del medio social y natural, artística y física, áreas de desarrollo personal y social, intelectual, interacción entre iguales, absentismo y abandono y proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi escuela actualmente hay un total de 25 alumnos ubicados en la plantilla de USAER y otro tanto que no han sido diagnosticados clínicamente. En mi salón sí hay alumnos autistas. Para atender sus necesidades específicas tuve que estudiar un diplomado en autismo de manera particular. Algunos niños presentan necesidades educativas especiales no relacionadas con el autismo dentro del salón. En el sistema público no contamos con cursos de actualización profesional por parte de la SEP sobre autismo, TDAH, síndrome de Down, etc. Muchas gracias.